Ministra, gracias por venir. No, por favor. Primera pregunta, ¿qué significa que el gobierno argentino incluya, a horas de los 25 años del aniversario del atentado más brutal para mí de toda la historia argentina, que fue el atentado contra la AMIA, que incluya a Hezbollah como un estado terrorista? ¿Qué significa concretamente para el que está viendo y escuchando esto? Bueno, significa que nosotros siempre hemos adherido a la lista de cuáles son las organizaciones terroristas. Perdón, están abiertos los micrófonos, muchachos, así que no hablen. Que construye las Naciones Unidas. En ese listado el brazo armado de Hezbollah no figura y nosotros hemos considerado que al haber sido Hezbollah una organización que hay, digamos, pruebas, hay alertas rojas, hay una causa que no ha seguido porque las personas no se han presentado y porque están encubiertas de alguna manera por el Estado iraní, de no permitirles o de no encubrirlas para que no vengan o no mandarlas hacia la Argentina. A partir de esto se decidió incluir el brazo armado de la organización Hezbollah como grupo terrorista al haber atacado en territorio argentino. ¿Qué novedades hay de ese ataque de un... Yo entendí que usted dijo militante o dirigente ultra kirchnerista en Entre Ríos a un candidato y le incendió el auto. ¿Qué novedades hay? ¿Entendí eso? ¿Dijo ultra kirchnerista usted? Bueno, a ver, ahí hay digamos, en primer lugar, el intendente Basavilbaso le destruyeron el garage de su auto, el garage de su auto, le hicieron un atentado. Intendente de Basavilbaso, de Entre Ríos, de Cambiemos, actual candidato a diputado nacional por Cambiemos. ¿Le incendiaron el auto así? Sí, le destruyeron, a las 5 de la mañana le destruyeron la familia, un pánico total. En un pueblo chico, además, como Basavilbaso. ¿Un atentado político? Bueno, acá en este momento hubo un intercambio de valoraciones con el gobierno de Entre Ríos, que tuvo un comportamiento muy correcto porque hizo la investigación. La ministra Rosario Romero hizo la investigación, puso presa a la persona. Y bueno, de acuerdo a lo que dice nuestro candidato, esta persona es una persona que en sus redes sociales está ligada al kirchnerismo, lo apretaba para pedirle trabajo, él había quedado fuera de la municipalidad, él y su hermana, y él tiene las pruebas. Él no involucra al gobierno, ni involucra al partido justicialista de alguna manera que hoy conduce Bordet, sino que habla de las características de estas personas muy típicos punteros que trataban de... Bueno, y que se volvieron absolutamente locos, que lo apretaban, él tiene los audios, y que eso lo llevó a cometer este atentado. Esto no implica, y lo vuelvo a repetir, comprometer al gobierno de Entre Ríos. Bueno, la gente de Entre Ríos dice que no es ultra kirchnerista, que no se puede involucrar al partido justicialista. Bueno, será una persona o un matrimonio o dos hermanos que lo que hicieron fue atentar contra el intendente del pueblo. Saquemos la ideología, pero ustedes tienen las imágenes ahí, las estaban mostrando. Le destruyeron el garage. ¿Cuáles son y el auto? ¿Cuáles son las razones? Bueno, porque el intendente se niega a usar la municipalidad como un lugar de refugio de punteros políticos y bueno, esa fue la razón. No, por supuesto que sí. Digo que quiero aclarar que si el gobierno de Entre Ríos o la justicia, el gobierno de Entre Ríos dice que no es un atentado político, nosotros no decimos es un atentado del partido justicialista ni del gobierno de Entre Ríos. Entiendo. Estas personas tenían un tipo de práctica política muy nefasta. No, bueno, hablando de generalizar o no, hay empezó una especie de campaña en redes sociales diciendo que todas las obras sociales, sindicales, son buenas. Yo digo porque conozco desde cuando empecé a hacer periodismo, cubría sindicalismo. Hay obras sociales sindicales que son buenísimas. Hay otras que son más o menos, y hay sindicalistas que usan las obras sociales para chorear, que es otra cosa. Y hablando de esta denuncia,
que se estimaron contra mí y otras personas, entre otras está usted, Patricia Bullrich. ¿Por qué cree que Moyano mete a Elisa Carrió, a esta mujer tan valiente como Nancy Pastorino, a un montón más de gente, y a usted también dentro de una especie de asociación ilícita? O sea, pero yo se lo pregunto sinceramente, ¿qué tiene en la cabeza? Moyano, el abogado, ¿por qué es medio delirante todo? Bueno, porque... ¿Por qué contra usted? Bueno, contra mí seguramente porque recibí a esta mujer cuando la vi desamparada, porque le ofrecí custodia, porque a pesar de ella haber hecho la denuncia, de haber tenido la valentía de hacer la denuncia, luego la apretaron, y inclusive cuando se hizo, recuerdo cuando se hizo el allanamiento, hubo una situación de bastante tensión cuando se hizo el allanamiento, y en el allanamiento se encontraron las pruebas sobre este tipo de pagos extra que hacían, digamos, las empresas de camioneros al... El libre deuda, que no tenía ningún derecho a pedirlo. Y no solamente el libre deuda, sino una plata que no quedaba totalmente sin registro. Y como bien dijo Machiavelli más de una vez, son personas vinculadas al Consejo Directivo Nacional de Camioneros, no son dirigentes que viven en Pampa y la Vía. Además hay un dato importante, porque este es un juicio, el de Pontevedra, que comenzó la doctora Vilma López, ella se jubiló como jueza, y ahora lo sigue el doctor Alberto Baños. Quiere decir que hay una continuidad judicial independientemente del juez que estaba, es decir, dos jueces siguieron la misma línea de investigación y están elevando esto a juicio oral por extorsión. Así que evidentemente este mecanismo que todo el mundo conocía, y por eso nosotros terminamos con el libre deuda, hay otros mecanismos de extorsión que todo el tiempo estamos viendo y denunciando, por supuesto, son los que han convertido a una parte del sindicalismo en patotas, en gente que tiene prácticas mafiosas y en millonarios, que esa es la otra verdad, porque si uno lo mira a Balcedo, los autos, los barcos, los aviones, el Pata Medina y todos los que no están presos hoy, tienen una misma matriz, ¿no?, de ser ultramillonarios. Hablando de justicia en la provincia de Buenos Aires, Balcedo, el Pata Medina, agrego Castillo, el rey de la Salada, etcétera, etcétera. ¿Le preocuparon las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires diciendo que hay una especie de maniobra para ensuciar gente dentro de la justicia federal y en la justicia de la provincia de Buenos Aires, con escuchas? ¿No? Yo lo sentí como una especie de mensaje a los jueces que tienen que hacer las cosas que tienen que hacer para que se queden en el molde. Bueno, en primer lugar fue un claro mensaje a los jueces para decir no utilicen ninguna de las técnicas especiales de investigación, no utilicen el arrepentido, con una gran ignorancia jurídica, porque me extraña que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque el penal es un código de fondo, ellos podrían, para todo el país, ellos podrían decir, bueno, están en el Código Procesal. El Código Procesal es un código que cada provincia puede dictar su propio código. Entonces, y acaba de suceder algo muy importante. La jueza Brenda Madrid acaba de aceptar que Bebote Álvarez y otros barra bravas arrepentidos declararon y confesaron en la más absoluta libertad y sin coerción. Es el paso previo para convalidar a la figura del arrepentido. Sí. Esa figura del arrepentido que seguramente se va a convalidar en el juicio oral cuando lo que él aportó a la causa permitió ir hacia arriba, porque esa es la base del arrepentido, ir hacia arriba, hacia cómo funcionaba la organización, va a tener una pena menor a la pena que tendría en caso de no haberse arrepentido. Igualmente, digo, hace bastante tiempo que Álvarez ya está preso, con lo cual seguramente esto le va a significar, si el juicio oral demora mucho, quizás está hasta más tiempo del que debería estar. Pero bueno, eso es otro tema. Ministra, me estoy quedando sin tiempo, necesito que en segundos me responda. El verdadero sentido de la organización instructiva que confundieron desde la colimba hasta una instrucción de Fuerzas Armadas a civiles. Servicio Cívico Voluntario en Valores es un servicio de orientación
profesional, de orientación en valores, de generación de expectativas, de esperanza hacia los jóvenes, que en nuestro país hay muchísimos jóvenes que no estudian ni trabajan. Quiero decirle a la sociedad que en la Argentina existe el servicio militar voluntario, el militar, desde que terminó el obligatorio. Y ese servicio militar voluntario tiene 20.000 jóvenes que son soldados. Este es un servicio cívico, un servicio solidario, un servicio para abrirle la perspectiva de futuro a los jóvenes. Terminalidad secundaria y oficios, y eso va a ser un enorme aporte hacia los jóvenes argentinos. Gracias, ministra.